Hay dos libros en la Biblia que son libros proféticos por excelencia. Uno de ellos es el último libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Apocalipsis. Y el otro libro que es compañero y nos ayuda a entender el libro de Apocalipsis es el libro del profeta Daniel. En esta semana hemos de estar estudiando juntos el libro del profeta Daniel. Nuestro Señor Jesucristo, en San Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 39, nos dice lo siguiente. San Juan capítulo 5 y versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que el Señor Jesús nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque dan testimonio acerca de Él. Cuando Él dijo estas palabras, las Escrituras del Nuevo Testamento todavía no se habían escrito. Fueron los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Lo único que estaba escrito hasta entonces eran los libros del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús dijo escudriñad las Escrituras, se refería justamente a esos libros que estaban escritos, entre los cuales está el libro de Daniel. Así que si lo que el Señor Jesús dijo y los judíos creían es cierto, las Escrituras dan testimonio de Cristo Jesús. Y Él mismo oró en San Juan en el capítulo 17. El Señor Jesucristo oró estas palabras. San Juan capítulo 17 y versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Cristo significa vida eterna. Por eso nosotros necesitamos estudiar las Escrituras, porque ellas nos dan testimonio de Jesús para que tengamos vida eterna. Nuevamente el apóstol San Pablo nos encomienda, nos aconseja exactamente lo mismo, escribiendo a Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 15 y 16, dice así el apóstol San Pablo: desde la niñez, le escribe a Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que aquí el apóstol San Pablo dice que nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras. Le dice a Timoteo: tú has conocido las Sagradas Escrituras desde niño, y las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es a través de Cristo Jesús. ¿Y cuánto de la Escritura es inspirada por Dios? ¿Cuánto? Toda la Escritura es inspirada divinamente. Y nos dice aquí que es útil, que sirve
para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, amigo, amiga que me escuchas, necesitamos estudiar las Escrituras, necesitamos conocer acerca de Jesús, porque en Él está la vida eterna. El Señor Jesús también, en su sermón profético, nos dice que necesitamos leer especialmente el libro del profeta Daniel. Vamos a buscar en San Mateo, en el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. En este capítulo encontramos las señales que dejó el Señor Jesús con respecto a lo que habría de suceder justamente antes de su venida. Nos dice en San Mateo 24, en el versículo 3, estando Jesús sentado en el monte de las Olivas, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. Todas estas palabras las dijo el Señor Jesús, anunciando las señales que vendrían justo antes de su venida. E inmediatamente después, en el versículo que sigue, en el 15, miren lo que Él declara. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta, ¿qué profeta? Daniel. El que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, ¿ni en qué? Ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Sabes? El Señor Jesús declara en una de esas señales que Él mencionó,
que habrían de suceder justo antes de su venida, él dice que va a haber gran tribulación, que va a haber gran tribulación y seremos perseguidos, seremos entregados, unos a otros se entregarán. Pero él habla de una señal. Él dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ese es el momento de huir. Y no vuelvan siquiera atrás a su casa. Hay que huir apresuradamente, porque la tribulación será terrible y el que no obedezca la señal del profeta Daniel no podrá salvar su vida. ¿Qué es la señal del profeta Daniel? ¿Por qué Jesús dijo, cuando veáis lo que escribió Daniel el profeta, la abominación desoladora que está en el lugar santo, el que le entienda? ¿Qué es eso de la abominación desoladora? Bueno, justamente esa abominación desoladora está mencionada en la última visión del profeta Daniel, en el capítulo 12. El último capítulo del libro de Daniel está mencionado esto, que Jesús nos dice que cuando lo veamos será una señal para nosotros de que debemos huir. San Mateo capítulo 24 tuvo un doble cumplimiento, o tiene un doble cumplimiento. Se cumplió justo antes de la destrucción de Jerusalén y se va a cumplir otra vez justo antes de la destrucción del mundo. Los discípulos de Cristo, cuando vieron la señal de que habló el profeta Daniel, huyeron de Jerusalén, huyeron de Judea, y ni un solo cristiano perdió la vida en la masacre de Jerusalén. Vinieron los romanos, sitiaron la ciudad de Jerusalén, la tomaron, mataron a más de 1,5 millones de judíos. Fue tan grande la masacre que la sangre de los judíos corría por las calles de Jerusalén como que fuera río en día de lluvia. Corría la sangre de tantos judíos que murieron en la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, ni un solo cristiano perdió la vida en la masacre de Jerusalén. ¿Cuántos cristianos murieron? Ni uno solo. ¿Saben por qué? Porque hicieron caso a la amonestación de Jesús. Estaban atentos a la señal del profeta Daniel. Y cuando vieron la abominación desoladora que estaba en el lugar santo, huyeron. De igual manera nosotros tenemos que conocer lo que es la abominación desoladora. Tenemos que entender de qué se trata para que podamos salvar nuestra vida en este tiempo del fin. Nosotros vamos a entrar a estudiar esa última profecía del profeta Daniel. Y para eso vamos a buscar el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel. El libro del profeta Daniel está en medio de los 4 profetas mayores. El Antiguo Testamento está dividido en 5 partes. La primera se llama el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés. La segunda parte se llama los libros históricos. Van desde Josué y cubren todo lo que es la historia del pueblo de Israel, hasta el libro de Esther. Pentateuco,
los primeros 5 libros escritos por Moisés. Luego, los libros históricos, desde Josué hasta Esther. Luego los libros poéticos o los libros sapiensales, quiere decir libros de poesía, de música, de canto en la Biblia, que son desde el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 5 libros poéticos de poesías. Y luego vienen los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los profetas mayores. Y luego vienen los profetas menores, que son 12 en total, desde Oseas hasta Malaquías. ¿Cuántas divisiones tiene el Antiguo Testamento? ¿Están prestando atención? ¿Cuántas tiene? 5. Los libros de Moisés, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. ¿Entre cuál de esas 5 divisiones del Antiguo Testamento se encuentra el libro del profeta Daniel? ¿En cuál se encuentra? En los libros de los profetas mayores. ¿Por qué se les llama profetas mayores? Bueno, porque normalmente esos libros son más grandes que los profetas menores. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Pero resulta que Daniel es un libro más corto. Escucho bastante bullicio. Vamos a tratar de mantener la reverencia. Yo sé que tenemos muchos niños en nuestro medio, pero vamos a tratar de prestar atención. El profeta Daniel tiene solamente 12 capítulos su libro. Es un libro pequeño, aunque está entre los profetas mayores. Y está dividido el libro de Daniel en capítulos proféticos y en capítulos de historia. Los capítulos de historia cuentan las historias que más aman los niños. La historia de Daniel en el foso de los leones, la historia de los 3 jóvenes hebreos que fueron echados en el horno de fuego, la historia de Daniel en la corte del rey Nabucodonosor y cómo él no se contaminó con la comida del rey. La parte profética del libro de Daniel contiene 4 visiones. 4 visiones. La primera visión está en el capítulo 2. Esta visión fue un sueño profético. No lo tuvo Daniel, sino el rey Nabucodonosor. Vamos a hablar un poquito de esto en esta noche. La segunda visión la tiene el profeta Daniel y la encontramos en el capítulo 7 del libro de Daniel. La visión de las 4 bestias que salen del mar. La tercera visión se encuentra en el capítulo 8 y 9 del libro de Daniel. Y la parte más conocida de esa visión es la profecía de los 2300 días proféticos, parte de los cuales son las 70 semanas. Son profecías impresionantes. Esa es la tercera visión del libro de Daniel. La cuarta visión se encuentra en el capítulo 10, 11 y 12. Repito, primera visión, capítulo 2, la imagen que vio el rey Nabucodonosor.
Segunda visión, capítulo 7, las 4 bestias que suben del mar. Tercera visión, capítulo 8 y 9, la visión de los 2300 días y las 70 semanas. Y cuarta visión, capítulos 10, 11 y 12. Y esta visión se titula la visión del tiempo del fin. La visión del tiempo del fin. Ahora, nuestra concentración durante toda esta semana va a ser esa cuarta visión de Daniel. Capítulos 10, 11 y 12. Posiblemente esos capítulos son los menos conocidos y menos estudiados del libro de Daniel. Conocemos el capítulo 12 y el versículo 1, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ese versículo lo conocemos, pero si leemos un poquito más, sabemos muy poco del capítulo 12 del libro de Daniel, menos todavía del capítulo 11. Como que no se estudia mucho y algunos dicen: ay, está muy complicado el capítulo 11 del libro de Daniel. Es cierto, cuesta un poquito entenderlo, pero con la ayuda del Señor nosotros lo vamos a estudiar en esta semana, porque tiene tremendas enseñanzas para nosotros en el tiempo del fin. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el capítulo 11 del libro de Daniel predice, escuchen bien esto ahora, la caída del comunismo que acaba de suceder en nuestra época? Cómo cayó el comunismo en Europa, y predecía que el papado iba a tener algo que ver con la caída del comunismo. Eso lo vamos a ver durante esta semana. Eso está en el capítulo 11 del libro de Daniel. También predice el capítulo 11 del libro de Daniel que el poder que gobierna desde Roma, el poder político religioso que gobierna desde Roma, va a tomar un poderío muy grande en este tiempo del fin. Y todas las naciones de la tierra van a seguir, obedecer y honrar a ese rey, a quien el libro de Daniel le llama el rey del norte, el rey de Roma. Y el mundo entero va a obedecer al rey del norte. Va a desatar una guerra contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Eso está profetizado en Daniel capítulo 11. Y en el capítulo 12 nos habla de ese gran tiempo de angustia que vendrá. En esta noche les voy a dar una explicación o un estudio rápido, a vuelo de pájaro, como una visión panorámica de esas 4 visiones del libro de Daniel, porque nos van a ayudar a entender la última visión, que está en los capítulos 10 al 12. Vamos rápidamente a la primera visión. La primera visión se encuentra en Daniel capítulo 2. Y aquí nos habla de que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño. Cuando se despertó, trató de recordar ese sueño, y aunque se acordaba de que era un sueño sumamente importante que le había impresionado, él no podía recordar el sueño cuando se despertó.
mandó a llamar a los sabios de Babilonia, a los magos, astrólogos, adivinos, caldeos y a todos los sabios de Babilonia para que le dijesen el sueño que él había tenido. Los adivinos, los astrólogos, ya en aquella época los astrólogos interpretaban sueños como hoy en día. Le dijeron al rey: rey, si tú nos dices el sueño, nosotros te podemos decir su significado. Y el rey dijo: es que yo no me acuerdo el sueño. Pero rey, ¿cómo te vamos a decir lo que quiere decir tu sueño si no nos dices qué soñaste? Y el rey dijo: pero ¿no son ustedes adivinos? Pues adivinen lo que yo soñé. Si es cierto que ustedes saben el futuro, ¿cómo yo voy a creer que ustedes saben el futuro si no me pueden decir lo que soñé la noche anterior? El rey se enojó. Los sabios de Babilonia le dijeron: rey, no podemos decirte eso. Tú eres el que nos tienes que decir el sueño y nosotros te vamos a dar su interpretación. Y el rey se enfureció, se dio cuenta que lo estaban engañando, de que no eran nada de adivinos, ni sabían el futuro porque no podían saber lo que él soñó la noche anterior. Y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Entre los sabios de Babilonia estaba Daniel y sus 3 compañeros, que habían venido tomados prisioneros por una batalla, por una conquista que hizo el rey de Babilonia en Palestina, y se llevó prisioneros a Babilonia al pueblo judío. Fueron deportados a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel, el profeta Daniel. Cuando Daniel se enteró que el rey había mandado a matar a todos los sabios de Babilonia, eso le afectaba a él también y a sus compañeros. Pidió que le dieran tiempo y que él le iba a decir al rey el sueño y su interpretación. ¿Qué fe tenía este muchacho? Daniel tenía tan solo 21 años de edad cuando esto sucedió. Y él dijo: si me dan tiempo, yo le voy a decir al rey el sueño y su interpretación. Él no sabía lo que el rey había soñado, pero él sabía que había un Dios en los cielos a quien él podía recurrir. Y así se dirigió al Dios del cielo en oración, en ayuno, y le suplicó a Dios que le revelara lo que el rey había soñado. Y el Dios del cielo le dio un sueño a él de noche y le mostró lo que el rey había soñado. Al día siguiente, Daniel se dirigió al palacio del rey y le dijo al guardia: vengo a hablar con el rey Nabucodonosor porque le voy a revelar lo que dice el sueño, lo que significa. El rey lo hizo entrar y Daniel, humilde, le dio la gloria y la honra a Dios. No se trajo honra para sí mismo. Miren lo que dijo Daniel, capítulo 2 y versículo 27. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los postreros días. He aquí el sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y entonces Daniel le dice: estando tú, oh rey, en tu cama, vinieron pensamientos en tu cabeza por saber lo que habría de suceder en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí me ha sido revelado este misterio.
no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ahora yo quiero que ustedes imaginen la sorpresa del rey Nabucodonosor cuando Daniel comenzó a decirle: rey, lo que tú soñaste fue porque cuando tú te acostaste estabas pensando qué vendría en el futuro. Y el rey comienza a abrir los ojos. ¿Cómo sabía Daniel lo que yo estaba pensando cuando me fui a dormir? No solamente me va a decir el sueño, sino hasta sabe lo que yo estaba pensando al irme a la cama. El rey quedó impresionado y Daniel le dice: ¿y sabes por qué yo lo sé? No porque yo sea muy inteligente, no porque yo sea mejor que los sabios de Babilonia. Fue Dios quien me lo reveló para que yo te pueda explicar a ti lo que ha de suceder en el futuro. Ahora, amigo, amiga que me escuchas, ese sueño del rey Nabucodonosor tenía que ver con los acontecimientos de la historia de la humanidad y nos va a llevar desde la época de Babilonia del rey Nabucodonosor hasta nuestros días. Es la historia completa de la raza humana, de la humanidad. Esa imagen representa la historia de las naciones. Y si ustedes recuerdan, la imagen estaba compuesta de varios metales. Ahora, muchos de ustedes ya conocen esta primera visión del libro de Daniel. Y me pueden ayudar a repasar rápidamente lo que es la imagen y su significado. Veamos la imagen en la pantalla que vio el rey Nabucodonosor. Dice que la imagen tenía la cabeza ¿de qué? De oro. Y los brazos y el pecho ¿de qué eran? De plata. El vientre y los muslos, no, de bronce. Y las piernas de la imagen, ¿de qué metal eran? De hierro, muy bien. ¿Y los pies? De hierro y barro de alfarero, arcilla, cocido. Qué imagen tan rara, ¿verdad? Oro, plata, bronce, hierro y los pies de hierro y barro. ¿Qué representaba esto? Daniel le dice al rey: tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro representaba al reino babilónico, del cual el rey era su principal representante, rey de Babilonia. Tú eres aquella cabeza de oro.
el rey se debe haber sentido muy orgulloso, no solo de pensar que era la cabeza de la imagen, sino que era de oro, el mejor metal, porque los demás eran plata, bronce, hierro, pero él estaba representado por el oro. Sin embargo, Daniel le dijo, versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Así que los metales representaban distintos reinos que iban a dominar toda la tierra, imperios mundiales que iban a dominar el mundo de aquel entonces, representado por esos metales. El primer reino que dominó toda la tierra, imperio mundial, fue el reino babilónico, representado por la cabeza de oro. Y Babilonia gobernó el mundo desde el año 605 al año 539 antes de Cristo. La cabeza de oro. Babilonia, del 605 al 539 antes de Cristo. Ese fue el primer imperio mundial. Después de esto vendría un reino inferior. El imperio que siguió a los babilonios fue el imperio de Media. Los medos y los persas gobernaron al mundo desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Imperio medo-persa, representado por los brazos y el pecho de plata. Luego decía, se levantaría un tercer reino. El tercer reino, representado por el bronce, es el reino de Alejandro Magno, el imperio griego, Grecia, que reinó desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Noten, cada imperio fue reinando por unos 100 o 200 años, pero ahora viene el cuarto imperio. Y así como las piernas son la parte más larga del cuerpo comparada con la cabeza o comparada con el pecho o comparada con el vientre, las piernas son la parte más larga. El imperio romano fue el que más tiempo duró. Las piernas de hierro representan a Roma, quien gobernó desde el año 168 antes de Cristo hasta mitad del cuarto siglo, o sea, casi 700 años dominó el imperio romano. 4 metales, 4 reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Fue durante la época del imperio romano cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Él vivió en la época en que gobernaba el imperio romano. Fue un gobernador romano el que lo mandó a matar, Poncio Pilato. Fueron soldados romanos los que cuidaron la tumba de Cristo. Él vivió, murió y resucitó durante la época del imperio romano. Pero luego la profecía decía que la imagen tenía los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Y qué representaba eso? Dice el versículo 41.
Lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que el reino será dividido. Habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Qué interesante. Dios le reveló al rey Nabucodonosor, fíjense cuánto tiempo, más de 1000 años antes de que cayera el Imperio Romano, Dios le reveló a Nabucodonosor que el cuarto imperio no iba a ser seguido por un quinto imperio mundial, sino que el cuarto reino se iba a dividir. Y parte del reino dividido iba a ser fuerte como el hierro y otra parte iba a ser débil como el barro. El cuarto imperio mundial, Roma, no fue seguido por un quinto imperio mundial. Se dividió el imperio romano y se dividió por la invasión de las tribus bárbaras. Las tribus bárbaras fueron tribus que vinieron avanzando, invadiendo el imperio romano desde el norte. Se les llama bárbaras porque quiere decir extranjeros, venían de otros lugares, no hablaban el idioma del imperio romano, que era el latín. Cada tribu hablaba un idioma distinto y desmembraron, dividieron el imperio romano en 10 partes. Y ustedes pueden ver cómo quedó el mapa de Europa después de la invasión de las tribus bárbaras. Pueden ver los visigodos, los suevos, burgundios, alamanes, lombardos, ostrogodos, érulos, vándalos, francos y anglosajones. 10 divisiones del imperio romano. Así se dividió el imperio romano. Y hasta el día de hoy esas naciones que salieron de esa división del imperio romano subsisten. Por ejemplo, los alamanes se llaman hoy Alemania. Los francos se llaman Francia. Los anglosajones se llaman Inglaterra. Los érulos se llaman Italia. Los suevos se llaman Portugal. Los visigodos, España. Y cada una de esas naciones tiene un idioma distinto. Antes era un solo idioma en todo el imperio romano, el latín. Pero ahora, en el mismo territorio donde nomás se hablaba una lengua, que era la lengua latina, ahora hay más de 10 idiomas que se hablan porque el imperio sería dividido. Las naciones que salieron de allí, unas son fuertes como el hierro. Por ejemplo, Inglaterra, Francia, Alemania, son naciones fuertes, pero otras son naciones más débiles, como por ejemplo Portugal. La misma España no es tan fuerte, aunque tuvo mucha influencia en el mundo por el descubrimiento de América. Sin embargo, todavía sigue siendo un país débil en Europa. Suiza, Austria, Holanda, Bélgica, son naciones más débiles como el barro, mientras que Inglaterra, Italia, Francia, Alemania son naciones más fuertes. El mundo quedó dividido. Ahora la profecía no terminaba allí. La profecía decía, por ser, versículo 42, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, significa que el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Es cierto que muchos trataron de reunificar Europa. Hubo alianzas humanas. Los reyes
se emparentaron entre sí. Se fueron uniendo a través de alianzas que hicieron una nación con la otra, pero no se volvieron a pegar como el hierro no se pega con el barro. Y a pesar de que hoy en día existe lo que se conoce como el mercado común europeo y el bloque europeo, donde hay una sola moneda, el euro, donde las naciones se han unido para formar un bloque, sin embargo todavía siguen siendo naciones distintas, con idiomas, con costumbres distintas, solo que ahora están planeando hacer un gobierno en toda Europa. ¿Podrán lograrlo? ¿Qué dice la profecía? Se mezclarán, pero no se unirán. Como el hierro no se mezcla con el barro. No se va a lograr unificar completamente. Ahora lo van a tratar. Ya están en planes de hacerlo. Pero miren lo que va a suceder cuando estén tratando otra vez, que es lo que está pasando ahora. Europa está tratando de buscar un gobierno para toda Europa, una sola cabeza. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante en la profecía de Daniel capítulo 7, 10 cuernos que representan también la división del Imperio Romano. Y en el libro de Apocalipsis se habla de esos mismos 10 cuernos. Si ustedes buscan en Apocalipsis capítulo 17, dice en el versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora, si ustedes notan, los 10 cuernos, las divisiones de Europa, tienen un propósito: darle el poder y la autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? ¿Y por qué le quieren dar su poder y su autoridad? Al llegar a la cuarta profecía del libro de Daniel vamos a entender quién es ese poder al quien las naciones de Europa le quieren dar su poder y su autoridad para que gobierne en toda Europa. Y vamos a descubrir que es